Hola chicos y chicas de séptimo básico. Bienvenidos a nuestra clase número 2, correspondiente a la unidad de aprendizaje número 2. ¿Ya? Espero que estén bien, ¿ya? Y vamos a desarrollar esta clase con el apoyo, ¿cierto?, de diapositiva. Así que atentos a las imágenes y a la explicación. Bueno, el objetivo para nuestra clase va a ser identificar el lenguaje figurado. Lo primero que tenemos que definir, ¿cierto?, ¿qué es el lenguaje figurado? Si nosotros observamos acá la imagen, ¿ya? Hay un texto que acompaña la imagen que dice: espero que te guste, me costó un ojo de la cara. Nosotros ya sabemos de años anteriores, ¿ya?, que el lenguaje figurado es una manera de utilizar el lenguaje distinto a lo que lo hacemos habitualmente, ¿ya? Acá, con la expresión, ¿cierto?, me costó un ojo de la cara, lo que nosotros deseamos expresar, ¿ya?, es que este obsequio, ¿cierto?, comprado, tuvo un alto costo, un gran valor. De allí que utilizamos la expresión me costó un ojo de la cara, en vez de decir, ¿cierto?, este regalo me costó mucho dinero o tuvo un valor muy alto. En eso consiste el lenguaje figurado. Consiste, ¿cierto?, en decir algo con expresiones o palabras que no son habitualmente las que utilizamos. Entonces, podríamos definir el lenguaje figurado como aquel en el cual las palabras o las expresiones que utilizamos tienen un significado distinto. A eso llamamos connotativo, al que originalmente poseen, ¿cierto?, en una conversación cotidiana o en otro tipo de texto. Ese otro significado es el denotativo o literal, lo que nosotros leemos o escuchamos, ¿cierto?, tal cual. Mientras que el lenguaje figurado, ¿cierto?, ya que sabemos que tiene un significado connotativo, expresa otra cosa. ¿Dónde podemos encontrar el lenguaje figurado? En años anteriores ya lo sabemos, en textos poéticos, como por ejemplo poemas, odas, pero también en refranes o dichos populares. Forman parte, ¿cierto?, de la tradición de los pueblos, de los países, los dichos o refranes populares, forman parte del folclore. Y también el lenguaje figurado lo podemos encontrar e identificar en la publicidad. Observemos algunos ejemplos. Acá tenemos dos ilustraciones, ¿ya?, que representan el lenguaje figurado presente en dichos o refranes populares. Veamos el primero. Dice: en boca cerrada no entran moscas. Literalmente, ¿cierto?, lo que dice aquí significaría que mantengamos cerrada la boca para que no nos entren moscas, estos insectos, ¿cierto? Eso sería el sentido literal del mensaje. Pero como estamos hablando del lenguaje figurado, lo que desea expresar acá este mensaje es que a veces necesitamos estar en silencio, mantenernos en silencio, ¿cierto? ¿Ya? Si no sabemos lo que deseamos expresar con claridad o no tenemos, ¿cierto?, la información. Allí entonces encontramos en un dicho o refrán popular el lenguaje figurado. Miremos acá el otro ejemplo. Dice: a buen entendedor, pocas palabras bastan. También hemos escuchado este refrán, dicho de otra forma, pero que no es muy bonito. Por ejemplo, hemos dicho a buen entendedor, ¿cierto? ¿Ya? Y no vamos a mencionar lo que sigue. Acá, ¿cierto?, lo que quiere decir esta expresión es que a alguien que comprende, que pone atención, ¿cierto?, le bastan pocas palabras. Allí utilizamos nuevamente
el lenguaje figurado. El lenguaje figurado, entonces, está presente en los dichos o refranes populares. Nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos uso del lenguaje figurado sin darnos cuenta. Utilizamos muchos dichos, refranes populares, expresiones para decir algo, ¿cierto? O expresar una idea, pero no de manera literal, sino que en un lenguaje, ¿cierto?, figurado. Veamos acá, el lenguaje figurado también está presente en la publicidad. Cada uno de estos avisos, ¿cierto?, publicitarios, encierran un mensaje, el que está transmitido utilizando un lenguaje distinto al que utilizaríamos en una conversación cotidiana o al escribir otro tipo de texto, ¿ya? Acá, no eres tú cuando tienes hambre, cómete el mundo. El mensaje, ¿cierto?, literal, no es, ¿cierto?, lo que desea expresar el aviso, sino que producir en el lector otro efecto. Lo mismo acá en este producto, ¿cierto?, tan conocido para nosotros. Llena tu casa de sonrisas y ahorra. Además de hacer un juego de palabras que es muy propio de los textos poéticos, pero acá el lenguaje está presente en la publicidad, ¿cierto? Pero el lenguaje de manera figurada. No es que nosotros vayamos a consumir este producto y se nos llene la cara de sonrisa, sino que se refiere al placer que podría provocar el consumo de este producto. Y allí hablamos de lenguaje figurado presente en la publicidad. Y en este último ejemplo, que además nos sirve de mucho apoyo a la imagen, dice, tómate el tiempo para disfrutar de tus rizos, ¿ya? Hace alusión, ¿cierto?, a la melena del león, así tal cual podría quedarnos nuestro cabello con el uso de este producto. El mensaje, este que está acá, ¿cierto?, tiene utilizada la palabra de una forma que no es la habitual a la que estamos acostumbrados, sino que en un lenguaje figurado. Toda la publicidad, recordemos que tiene como objetivo incidir, es decir, ¿cierto?, influir en el lector, en el que está, ¿cierto?, viendo aquellos avisos publicitarios para que utilice un producto, para que compre un producto, etcétera. Y en ese sentido, el lenguaje figurado le da mayor intensidad al mensaje y provoca, ¿cierto?, la atención del lector. Veamos ahora entonces el lenguaje figurado presente en los textos poéticos, sean estos poemas u odas, ¿ya? Sabemos y conocemos de años anteriores algunas de las figuras literarias. Ahora las vamos a recordar y reforzar. Personificación. Una personificación es una figura literaria que consiste en asignar cualidades humanas a seres inertes o animales. Su nombre lo indica, lo que hacemos es atribuir a seres inertes, a cosas o animales, características propias de las personas, de los seres humanos. Ejemplo, la luna pasa, sabe, canta, avanza y avanza sin descanso. Acá el elemento personificado es la luna, ¿cierto? Y a ella le atribuimos características humanas propias de los seres humanos, de las personas, como sabe, canta, avanza. Otra figura literaria que forma parte del lenguaje, ¿cierto?, figurado, es la comparación. La comparación consiste en establecer una semejanza entre dos elementos, ¿ya?, utilizando un nexo comparativo. Un nexo comparativo es una palabra o una frase, ¿ya?, que me sirve para hilar, para unir dos elementos, en este caso, para compararlos.
Por ejemplo, el nexo comparativo, tal como, igual que, tanto como, etc. Acá la figura literaria dice, eres como la noche callada y constelada. Aquí, ¿cierto? El hablante lírico se refiere a alguien y, ¿cierto? Ese alguien es tan silencioso, dice, como la noche, o es, ¿cierto? Constelada como la noche. Se establece una semejanza, es decir, en que se parecen dos elementos y esa semejanza se expresa utilizando el nexo comparativo como, tal como, igual que, etc. La metáfora. Revisemos bien este ejemplo porque habitualmente lo confundimos con la comparación. Tiene algo parecido, pero vamos a ver cuál es la diferencia. En una metáfora, ¿ya?, que es designar un elemento con otro nombre, también consideramos su semejanza, pero en este caso no vamos a utilizar un nexo comparativo, es decir, no vamos a utilizar aquella palabra que nos servía, ¿cierto?, para relacionar un elemento con otro basándose, ¿cierto?, en una característica común. En la metáfora, nosotros reemplazamos un elemento por otro, ¿ya? Por ejemplo, acá nos sirve la imagen, ¿ya? Acá nos acompaña esta imagen para poder entender esta figura literaria. Dice, los luceros que encienden mi vida. Bueno, ese es un verso, ¿cierto?, que puede estar presente en un texto poético, y aquí la palabra lucero, ¿cierto?, ¿ya?, ha sido la que utilizamos para reemplazar a otra palabra, a otro elemento, en este caso, ojos, ¿ya? Por lo tanto, la metáfora, ¿ya?, consiste en designar, nombrar un elemento con otro nombre, es decir, reemplazar un elemento con otro, por otro, pero considerando alguna semejanza, ¿ya? Y sin utilizar el nexo comparativo. Otra figura literaria que forma parte del lenguaje figurado es la hipérbole. Hiper significa mucho, harto, ¿ya? Por lo tanto, esta figura literaria consiste en exagerar el sentido de una expresión, darle mayor énfasis. Acá la imagen nos ayuda nuevamente a visualizar esta figura literaria, que dice así, érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa. Lo que quiere decir aquí el hablante lírico es que hay un hombre con una nariz muy, pero muy grande. Acá lo decimos en sentido figurado, ¿cierto? Y haciendo una exageración. Por lo tanto, ¿ya?, eso es una hipérbole. Consiste en exagerar el sentido de una expresión. Otra figura literaria, ya que su nombre es similar al anterior, pero tiene muy distinto significado. Así que pongamos atención. Hipérbato. ¿En qué consiste el hipérbato? Hipérbato consiste en alterar el orden de los elementos dentro de una expresión, es decir, alterar el orden lógico, gramatical de las palabras dentro de esta expresión. Veamos estos versos. Dice, estos los sauces son y esta la fuente. Si nosotros, ¿cierto?, entendemos que el sentido lógico de una oración nos ayuda a comprender su significado, acá claramente ese sentido lógico está alterado. Lo que nosotros debiéramos decir, ¿cierto?, no haciendo uso de un lenguaje figurado, sería, estos son los sauces y esta la fuente. Por lo tanto, el hipérbato consiste en alterar el orden lógico de una expresión, es decir, alterar el orden gramatical de las palabras, ¿ya?
Tanto el hipérbaton como las otras figuras literarias que ya hemos visto tienen como propósito, como objetivo, darle mayor belleza, resaltar lo que quiere expresar el hablante lírico. ¿Mm? Por eso hacemos un uso de un lenguaje distinto al que haríamos, ¿cierto?, en una conversación o bien al que utilizamos en otros tipos de textos. Recordemos que es muy importante, ya que hemos estado analizando, interpretando algunos poemas. ¿Cuáles son esos elementos? ¿Ya? En primer lugar, tenemos que distinguir a este creador, ¿cierto?, que es el poeta, ¿ya?, que pertenece o perteneció al mundo real. Recordemos eso siempre, ¿ya? Él es el que crea, ¿cierto?, todo el mundo interior que va a entregar a partir, ¿cierto?, de esta voz creada, que es el hablante lírico. Entonces, en un poema distinguimos esta voz creada por el autor llamada hablante lírico. En un poema también podemos distinguir aquella idea o tema del cual trata el poema y sabemos que lo llamamos el motivo lírico. Normalmente el motivo lírico corresponde a un valor, a un sentimiento, ¿cierto? Y sabemos que entre ellos hemos visto poemas que hablan del amor, la naturaleza, la vida, ¿cierto?, que son temas. Y en nuestra unidad, los textos que hemos trabajado tienen como motivo lírico la amistad, ¿ya? Otro elemento que podemos distinguir en el poema es el objeto lírico. El objeto lírico es aquel elemento que inspira al poeta, ¿ya? Y que puede ser un ser humano, un animal, un elemento de la naturaleza, es decir, alguien que despierta, ¿cierto?, este mundo interior, ¿ya?, estos sentimientos, estas emociones, ¿ya?, en la creación del poema. Y otro elemento, ¿ya?, muy importante, presente y que tenemos que poder distinguir y analizar en un poema, es el temple de ánimo, ¿ya? Corresponde a los sentimientos que experimenta el hablante lírico, es decir, cómo se siente. Siente alegría, esperanza, rencor, angustia, ¿ya?, etcétera. Son elementos que nosotros podemos, ¿cierto?, distinguir en un poema y que obviamente nos sirven para poder interpretarlo, ¿ya?, para poder comprenderlo. ¿Qué hemos aprendido? O mejor dicho, que hemos reforzado a través de esta clase. En primer lugar, definimos o redefinimos lo que era el lenguaje figurado. Luego, señalamos en qué, ¿cierto?, podemos hacer uso del lenguaje figurado o dónde lo podemos encontrar. En los textos poéticos, en la publicidad y en los dichos o refranes populares. Y en esta última parte de la clase, recordamos algunos elementos fundamentales de un poema o texto poético. Hablante lírico, ¿cierto?, que es la voz que entrega los sentimientos, las emociones en un poema. El motivo lírico, el temple de ánimo de este hablante lírico y el objeto lírico, que es la inspiración. Refuercen su contenido, ¿ya?, con las guías de la plataforma y no olviden, ¿cierto?, darle like al video para que podamos seguir entregando, ¿cierto?, estos recursos. Que estén muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad.